Hola a todos, pues como os prometí, vamos a ver si hacemos un repaso súper rápido del tema 2, que es el tema que os va a entrar en el trimestral y que es el tema que habla de lengua. La literatura ya la tenéis partida en trocitos en otros vídeos, así que vamos a dedicarnos un poco a la lengua. Bueno, en este tema vamos a hablar de categorías gramaticales, de léxico, de estructura de palabras, de creación, de significado, de un montón de cosas, pero todo referido a las palabras. A ese nivel que en el esquema que os hago siempre en la pizarra, que ya sabéis que empieza con enunciados, sigue con sintagmas, continúa con palabras y termina con morfemas, estaría en el nivel de las palabras. Bueno, cosas que tenéis que saber. Bueno, pues que el léxico de un idioma lo constituye su vocabulario, ¿vale? Normalmente lo asociamos a palabras, simplemente palabras, pero nos tenemos que acordar también de las locuciones, que son esas cadenas de palabras que por sí mismas y siempre cuando van unidas tienen un significado diferente. Nos acordamos también de las oraciones, los sintagmas y las unidades léxicas, es decir, pues las palabras. La lexicografía es la parte de la lingüística que estudia los principios de las palabras. Tenemos que saberlo también. Y aquí ya empezamos a diferenciar entre diferentes palabras que tenemos dentro del diccionario español. Primero tenemos que saber las palabras patrimoniales, que son las que han evolucionado desde el latín hasta el castellano. Es decir, han cogido una palabra en latín y por diferentes procesos y sobre todo por el paso del tiempo han ido evolucionando hasta palabras parecidas pero diferentes, castellanas, adaptadas. Por ejemplo, leporem, que es la palabra latina para decir liebre, en castellano es, efectivamente, liebre. Un poco en consonancia con esto, es decir, también vienen del latín, pero no han sufrido ese proceso de derivación o de adaptación al castellano, son las palabras cultas, los cultismos. Se han incorporado más tarde y normalmente se asocia a ciencias, derecho, bueno, este tipo de áreas. Nos acordamos, por ejemplo, de palabra patrimonial encía, palabra culta gingivitis, que vienen las dos de gingivia, palabra latina que denomina las encías. Además del latín, el idioma castellano ha ido adquiriendo palabras de otras lenguas y tenemos que conocer pues algunas. Esto se denomina préstamos. Os hice un vídeo expresamente para hablar de esto. Entonces, conocemos palabras prerromanas anteriores al latín, germanismos vienen del alemán, arabismos vienen del árabe, galicismos, no francesismos, por favor, galicismos, palabras que vienen del francés, helenismos, palabras que vienen del griego, americanismos o indigenismos, palabras que vienen de esos pueblos que vivían en América antes de que llegara pues Colón, ¿no? Y la colonización y se adaptaran al castellano o al inglés o al francés o lo que sea. Por ejemplo, canoa, tabaco, chocolate, ese tipo de cosas. Tenemos que acordarnos también de arcaísmos, palabras que desaparecen del diccionario, y neologismos, que son las que se van introduciendo en el diccionario conforme se van descubriendo nuevas cosas o nuevas tendencias, nuevas habilidades y se van adaptando. Pues todas las que tienen que ver con la tecnología, hacerse un selfie. Selfie es un neologismo. Calco semántico, si os acordáis, hablábamos de que era una palabra que ya existía en nuestro diccionario, pero que en determinado momento adopta un nuevo significado. El ejemplo más claro es ratón, siempre denominado un mamífero, y desde que alguien, cuando inventara el periférico que se utiliza con los ordenadores, en inglés lo denominó mouse, en español cogimos el término ratón. Hasta aquí el léxico. Pasamos a la segunda parte, que son las categorías gramaticales, es decir, qué clases de palabras podemos establecer. Cogemos todas las palabras y cómo las dividimos. Las podemos dividir o clasificar según diversos criterios. El primero, palabras que son variables y palabras que no varían, que son invariables. Las primeras podemos modificarlas de determinadas maneras, cambiando el número, el género, lo que sea. Las invariables, por mucho que nos empeñemos, no se puede modificar. No podemos encontrar una palabra de este tipo que sea en plural o que sea en femenino o en masculino, porque son invariables. Por ejemplo, las preposiciones a, ante, cabe, bajo, no varían. No tienen ninguna otra forma que no sea la original. Si nos vamos al punto de vista de la función, tenemos que saber, como ya os conté, que dentro de los enunciados podemos ver diferentes partículas que tienen una función determinada, por ejemplo, el sujeto y el predicado. Esas funciones se denominan sintagmas. Entonces, hablando ya de palabras,
podemos dividir las palabras entre aquellas que pueden constituir el núcleo de esos sintagmas, que son sustantivos, adjetivos, verbos, adverbios y preposiciones, y las que no pueden constituir un núcleo de un sintagma, que son las demás, determinantes, preposiciones, bueno, que son preposiciones, yo prefiero meterlas dentro del núcleo, determinantes y conjunciones, vamos a quedarnos con eso. Y si hablamos del significado, palabras que nos remiten a cualidades, acciones, conceptos, es decir, las que tienen significado léxico y las que tienen un significado gramatical, es decir, la, por ejemplo, que es un determinante, por sí misma no tiene ningún significado, igual que lentamente no remite a una realidad, solamente tienen significado si las metemos dentro de una oración. Y hasta aquí, rápidamente, las categorías gramaticales. Dentro de la estructura de las palabras, tenemos que distinguir entre palabras simples, que son aquellas que se forman con una raíz y con un morfema que nos indica género o número, es decir, un morfema flexivo, y aquellas que son derivadas, es decir, que tienen la raíz y un morfema derivativo. El ejemplo que os pongo siempre en clase, pan. Pan es una palabra simple. Si a esa palabra simple, que a su vez es raíz, única y exclusivamente raíz, le metemos un morfema flexivo, podemos generar, por ejemplo, panes, que nos indica el plural. Si le ponemos un morfema derivativo, podemos sacar panadería, panadero, empanada. ¿Lo veis? Vale. Tenemos que saber los prefijos que se colocan delante de la raíz, sufijos que van detrás de la raíz y los interfijos que no tienen significado por sí mismos, sino que simplemente se ponen para o poder pronunciar o poder reforzar. Esto lo vimos. La familia léxica, nos referimos a familia léxica cuando hablamos de todas aquellas palabras que tienen la misma raíz, es decir, pan, panadería, empanar, panera, panadero, todos tienen la misma raíz que es pan. Eso es una familia léxica. Y esto dijimos que simplemente lo leíamos y ya está. Vale. Con respecto a la creación de palabras, vale, vimos los procedimientos morfológicos, es decir, pues aquellas palabras que son simples podemos sacar una derivada de sol, solecito, soleado, solarium si queréis, de pan, panadero, panadería, amigo, amiguismo, amiguísimo, podemos decir también. Bueno, las palabras compuestas son las que se forman con raíz más raíz. Recordad que a las palabras compuestas a veces les podemos poner también un morfema flexivo, es decir, con este ejemplo de aquí, pelirrojo, le podemos poner también un morfema flexivo que nos indique plural, pelirrojos. Si estas palabras se escriben en una sola palabra, estas palabras compuestas, se denominan palabras compuestas propias, y las que van separadas, es decir, hombre araña, cama mueble, guardia civil, por ejemplo, se denominan sintagmáticas. La parasíntesis es otro tipo de palabra que puede estar, ese tipo de palabras pueden estar formadas por composición y derivación a la vez, como mileurista, o algunas que tienen prefijo y sufijo a la vez. Lo importante de esto es que tienen que estar a la vez. No le podemos quitar a una palabra parasintética que esté formada, por ejemplo, por composición y derivación, la parte derivada, porque entonces no nos queda nada. Si a mileurista le quitamos ista, se queda en mileur, que no significa nada. Y si le quitamos la parte de composición, le quitamos, imaginad, mil, eurista tampoco es nada. Tienen que estar los dos procesos. Con respecto a las etimologías populares, son palabras que han derivado en otras, haciendo una comparación o estableciendo una similitud con la función que cumple. Sandalia es la palabra original, como es algo que nos permite andar, mucha gente la denomina andalia. Son palabras que se crean nuevas. No digo ni que estén bien ni que estén mal, de hecho muchas se consideran vulgarismos, que son palabras que no son de uso formal, pero existen y hay que catalogarlas. Por otra parte, cuando hablamos de procedimientos fónicos, tenemos tres. Las onomatopeyas, algunas que surgen por imitación de sonidos, el tic-tac del reloj, el maullido del gato, el mugir de una vaca. Otras que surgen por acortamiento o truncamiento. Truncamiento, os acordáis de matemáticas, es partir. Entonces, a algo que se llama cinematógrafo, normalmente lo denominamos cine. Surge una palabra nueva. Al autobús le quitamos una parte, la cortamos y lo denominamos bus.
Con respecto a las siglas y acrónimos, tenéis que saber que las siglas son la primera letra de cada una de las palabras que conforma algo. Por ejemplo, la FIFA, que todos lo tenéis en mente, FIFA, Football International o lo que sea, ¿no? Pues esas 4 palabras, si cogemos la inicial, nos da una sigla. ACB, Asociación de Clubs de Baloncesto. Cogemos la primera letra y nos sale unas siglas. Atención con los acrónimos. Los acrónimos pueden denominar a siglas, o palabras que además de coger la inicial han cogido un trozo de la palabra, ¿vale? Y también pueden denominar a unas siglas que se pueden leer. Es decir, DVD, tú no lo puedes leer en español, lo que estás haciendo es deletrearlo. DVD. Sin embargo, FIFA, tú lo puedes leer porque tú no dices FIFA, FIFA. Eso es también un acrónimo. Con respecto a la eponimia son palabras, o las palabras epónimas son palabras que surgen a partir de un nombre propio, normalmente inventos que hace alguien y le pone el nombre del inventor. Por ejemplo, lo que os pone en el libro. El daltonismo, pues se lo descubre o lo cataloga John Dalton, por eso se llama daltonismo. Hablábamos también en clase de América, que surge a partir de Américo Vespuccio. Son palabras que surgen a partir de nombres propios. Normalmente el inventor, el que lo pone de moda, el que lo descubre, ese tipo de cosas. Y con respecto al significado de las palabras, hicimos la ficha el otro día, pero os cuento. La semántica es la parte de la lingüística que estudia el significado de las palabras. Si aquí hablábamos de la lexicografía, hablando de el estudio de las palabras, cuando hablamos del significado de esas mismas palabras, hablamos de semántica. El significado es esa imagen mental que se asocia a una palabra en concreto. Puede ser denotativo, es decir, algo concreto, pues cuando decimos Madrid, todos pensamos en Madrid capital, o connotativo, que connotativo es algo subjetivo, es lo que pensamos del significado de esa palabra. Por ejemplo, oscuro, objetivamente es algo que carece de luz, pero algo connotativo, subjetivo, es triste, sombrío. Aquí ya entramos en diferentes grados de tristeza. Pues no sé si es muy triste o poco triste, es algo subjetivo, no es objetivo. Cuando hablamos de tabúes y eufemismos, nos referimos a tabúes, palabras que se tiende a evitar y que además esto viene un poco ligado a las épocas, y los eufemismos son esas palabras que las sustituyen. Hablábamos de internos y presos, también hablábamos en clase de viejo y anciano, palabras que nos suenan un poco mal y que sustituimos por otras que nos suenan un poco mejor culturalmente. Con respecto a la metáfora y la metonimia, la metáfora surge cuando para denominar algo simplemente cogemos la palabra que denomina algo parecido, el pie de una lámpara o el ala de un avión. Cuando hablamos de metonimia es porque hay una relación de cercanía. Hablábamos aquí de el trompeta. La persona que toca la trompeta es el trompeta. La persona que canta en un grupo es la voz. Y cuando hablamos de relaciones entre significantes y significados, otra manera de hablar de significados, monosemia y polisemia. Monosemia, palabras con un único significado. Polisemia, palabras con varios significados. La homonimia. Las palabras homónimas tienen significados diferentes, pero se escriben igual. Lo que pasa con la homonimia es que no tienen una relación de significado, es decir, nada tiene que ver vino del verbo venir con vino de beber. No tiene nada que ver, simplemente se escriben igual y ya está, no hay nada en su significado que las relacione. Estas podemos distinguirlas entre homógrafos, que se escriben igual, u homófonos, que suenan igual, pero son coincidencias casuales. Y cuando pasamos a sinonimia, las palabras que tienen el mismo significado, y antonimia, las que son significados opuestos. Os dije que las relaciones complementarias, graduales o inversas no las veríamos. Entonces lo mantengo y ya está. Simplemente saber pues, que la sinonimia no tiene por qué ser a veces total o en todos los contextos. A veces las palabras sinónimas son sinónimas solamente en un contexto. Cuando hablamos de campos semánticos y campos asociativos, las palabras que forman parte de un campo semántico es que comparten algún tipo de rasgo de significado, es decir, el campo semántico de los mamíferos incluye las vacas, los caballos, las jirafas y los elefantes. Por otro lado, hablando de campos semánticos, me interesa que
manejéis el término de hiperónimo e hipónimo. Hiperónimo es esa palabra grande que engloba dentro otras más pequeñas. Por ejemplo, el hiperónimo año engloba dentro enero, febrero, marzo, abril y lo que sea. Como os pone aquí, el hiperónimo mamífero engloba dentro el hipónimo jaguar, cebra, jirafa, vaca, perro y gato. Con respecto a los campos asociativos, aquí ya ampliamos todo un poco más y sobre todo el cambio sustancial es que los campos semánticos mantienen la categoría gramatical de las palabras que los incluyen, es decir, jaguar, cebra, tigre, caballo son todo sustantivos, pero los campos asociativos no solamente se ciñen a una sola categoría gramatical, sino que incluyen más. Gato, sustantivo. Arañar es un verbo. Angora es un sustantivo. Suavidad es una cualidad. Tejado es un sustantivo. Incluyen varias. Y es también subjetivo, porque a alguno el gato le puede recordar al tejado y a otro el gato le puede recordar el sofá. Es subjetivo y es mucho más amplio que un campo semántico. Con esto está hecho el repaso. De todas maneras, como tenemos el trimestral el próximo miércoles, si tenéis cualquier tipo de duda, me mandáis un mail o me buscáis por los pasillos que estaré por ahí.